no pienses en ello porque creo que si te paras a pensar en todo lo que ha pasado, en todos los partidos que llevas, quizá te preocuparías un poco y lo único que me preocupa de verdad es intentar sumar, intentar seguir aumentando esas cifras, pero sin el objetivo de un número, ¿no? Sino del día de mañana, pues bueno, ya veremos hasta dónde he llegado y de momento seguir trabajando para que siga aumentando. No creo que sea algo negativo que hablen de ti como líder o como una persona que ayuda. Todo lo contrario, es un objetivo que he tenido desde siempre, es algo que me ha preocupado cuando empezaba y cuando ahora llevo más tiempo. Pero bueno, lo único que tengo claro es que intento ser profesional, intento hacer siempre las cosas al máximo posible y pues bueno, a veces salen mejor y otras peor, pero es el objetivo que tengo. Parece raro, ¿no? Pero me considero y creo que soy igual que cualquier otra persona que no juega fútbol y disfruto de esas cosas también, ¿no? De las mismas cosas que disfruta cualquier persona, de dar un paseo con su familia, de estar en casa tranquilo, de disfrutar de los amigos. O sea, yo creo que en ese sentido no he cambiado nada por ser futbolista, ¿no? Sí es verdad que me da un poco de pena que me vean de esa forma porque al final intento, como decía un entrenador que conocí, darle normalidad a lo anormal, ¿no? En el mundo del fútbol y es mi forma de vida. Cada uno se adapta como puede porque son cosas que no puedes cambiar, pero sí es verdad que yo soy de otra forma, ¿no? A mí me gusta más la tranquilidad, me gusta más pues, hacer mi trabajo, intentar pasar desapercibido, pero tengo claro lo que soy. Yo desde el principio he dado todo lo que tengo, como dices, evidentemente si no tienes algo más no puedes estar compitiendo como creo que estoy compitiendo hasta ahora. Pero no me importa, o sea, tengo muy claro lo que quiero, tengo muy claro lo que soy y a partir de ahí sé que voy a seguir haciendo cosas importantes. Es Susaeta finalmente el que centra el remate. ¡Gol! De Raúl García, por ahí apareció el que siempre lo remata todo. Tiene un poderío espectacular, el ex del Atlético de Madrid lo ha demostrado durante toda su carrera en Osasuna, en el Atlético y ahora también en el Athletic Club. Importantísimo el fichaje. Desgraciadamente en el mundo del fútbol perdemos muchas de los papeles, no nos damos, no valoramos lo que de verdad tiene que darle importancia, ¿no? Al final el fútbol sí, arrastra mucha pasión, lógicamente para mí es mi trabajo y no lo cambio por nada, pues estoy muy contento de lo que tengo, pero sé lo que quiero y lo que no quiero en mi vida, ¿no? Y al final es un poco aplicado a todo, no solo en el fútbol, sino en la vida día a día también. Pues, cada uno tiene unos valores y encamina un poco su situación por ahí. Sabemos de lo que nosotros vivimos, cuál es la filosofía del club y por eso creo que es un club tan especial. Pero bueno, no le damos más importancia. El fútbol sabemos que todos los equipos se refuerzan, nosotros intentamos ser un grupo fuerte como somos y creo que con eso nos vale. El Athletic es un equipo que apenas ha tenido variaciones en los últimos años, es el equipo de toda la vida. Es una ventaja que tenemos, ¿no? En ese caso, con respecto a otros clubes, yo creo que se ve, ¿no? Se ve que la gente que viene con nosotros, aparte de que ya ha entrenado en otras ocasiones, sabe a dónde viene, ¿no? Sabe que se va a encontrar, sabe que va a tener unos compañeros que le van a ayudar y sobre todo sabe lo que le va a pedir al entrenador. Entonces, en ese sentido creo que tenemos ventaja y se está viendo. Williams para Raúl García, cuidado, se para en el suelo. ¡Gol, gol, 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 gol! Y Raúl García lo intenta desde ahí. ¡Ojo! ¡Golazo! Es difícil de explicar, ¿no? La gente que no está en nuestra situación, hay muchas veces que es muy complicado explicarle lo que se vive, ¿no? Todo cambio son difíciles, ¿no? No porque sea bueno o malo el entrenador, sino porque al final son cambios, como la vida de cualquiera, que tienes que intentar adaptar, tienes que intentar en esta situación entender lo que te transmite para hacerlo y pues, bueno, eso lleva tiempo y en el fútbol el tiempo no existe. Al final es una situación un poco complicada, pero bueno, los cambios están ahí y hay que adaptarse lo antes posible. A ver, por un lado es bueno, o sea, es bueno que salten esas alarmas porque quiere decir que el equipo ha hecho las cosas muy bien durante tiempo, ¿no?
Somos los primeros que tenemos claro que las cosas no han salido como queremos, pero cada día se trabaja para que el día de partido, que es cuando de verdad tenemos el examen, salgan las cosas bien. Lógicamente, cuando las cosas no salen, en mi caso y en la de mis compañeros, somos los más perjudicados y los que peor lo pasamos porque no han salido, pero como digo, no hay que mirar atrás, al final hay que mejorar, hay que intentar cada día ser un pelín mejor para que en el partido estés al nivel que quieres estar y a partir de ahí llega todo. Mete el centro Iñaki, el remate, gol del Athletic Club. El lateral cuelga Valenciaga, gol, 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 gol. La pone Susat, el remate. José Ángel Ciganda anunciaba que Yeray Álvarez ya está recuperado. Y eso es lo más importante de todo. Creo que no hay que marcarse plazos. Al final lo más importante es que Yeray ha recuperado y se ha puesto, ha conseguido vencer el cáncer. Ahora el tiempo que necesite para estar otra vez en el verde, ¿no? Si convives con él un rato te das cuenta de que está deseando volver ahí, está deseando poder competir. Lo único importante este año es que él se ha recuperado.